Oin asko aldatu da futbola, ez? Covid eta gero, ja nolan amaitzu zen pasadan denporadie, ja ixe entreno barik, eta gero hoxe danak PCR mordo bat je, eta oin be opor gitxi, baina bueno, eukio guz oporrak, eta gero lau hastien normalien bost eta piku, ero sei eukiten die, baina bueno, gauzak etxeko denpori eukio gu, bost partio jokatu gu, eta bueno, pentsetot preparatu gauzela, ez? Eta ez pagauz, ez da beste batzuen kulpie, guria kulpie da. Zu, nola iristen zea? Urte asko daramatzazu taldean, urtero erronka berri aurre ginez, nola dago 2008? Hasieran beti pentsamentu berdinok itxot, ez? Zelan gauzen, zelan konportako gaien lehenengo partiduen. Segurtasunik ez dut eki sekule bez, ze amistoso batzu jokatzozuz, eta pentsatozu amistosotan ondo ibiltzen basa, gero ligie ondo hasi bizaiela, eta ez teko zer ikusirik. Probatura asko itxosuz, eta gu geixa ekipo desberdineketara, danak ikusteko, eta azkenien, oindala 30 urte, amistosoko partiduek garrantzitsua hauek izeten ziren. Normalien titularrak jokatzea bin. Oin ja asko aldatu die eta jente justiz jokatzen dau, gero daue bai jente asko igual temporadan ez dauen ape bai eta jokatzen dau. Normalien plantille berandu egiten da, ja konpondu egiten da, eta lehen ni pentsot harina egiten zala, ez? Eta horrek gauzok aldatu egiten dabe, baina ni pentsot danak igual gauzela, eta hori ez dala, horrek ez da guk txartu ezten baga, gure errue dala, eta ni pentsot konpetitzeko moduen gauzela. Behin baino gehiagotan aipatu duzu taldean batzuk falta dituzula eta beste batzuk soberan dituzula. Liga hasierako Ibarrak egin nahi duzun talde horretatik gertu edo hurbil da? Ondino falta da, ez? Falta da. Normalien ize urte guztietan pasau da holako zeo zer, ez? Ez igual urten igual gehitza da. Ze azkenen guek etorri dien ape hau azti eukidabe bakarrik. Baina lehen ezagune, ez? Pertemporadie be laburra guitzen da. Gero dekogu denpora geixa jende fitxetako be bai. Ze azkenien beste urte batzuetan bi ero hiru partidu jokatzazuz eta gero ja itxitzen da, baina urten ja 5 partidu jokatzazuz, ez? Eta luzia hau da, hori. Azken, ez dakit zergaitik, ez? Laburtu itxosuz pretemporadie, baina bestie luzetu egiten da, ez? Ez dakit zergaitik, ze azkenien gauza asko egiten die azkenengo momentuen, ez? Eta zuk epitxe mozu bostatik aurreratu egiten mozu 30-erra, seguro hor 28 zen, 29 zen engo zenuen gauza asko, ez? Oin engo di 3 edo 4. Jokamoldeari dagokionez, Eibarrek azken urteetan izan dituen ezaugarriak ikusiko ditugu, berriz ere ordenunean, zure ideia hori sakontzean? Ontxe bertan jokatuko dabe normalien igezkuek eixe danak, ez? Ez dakit bat emaztatuko dan aurten etorri dana, baina normalien oso berandu etorri dienak, gitxi gainera etorri die, eta normalien ikusiko, jentiek ikusiko dau, pasaudan temporadan jokatu abenak, ez? Hori gero igual partido hasieran, aldazartu baten bat, ez? Baina normalien igezko jokalatxek ikusiko dabe. Zalerik gabe jokatzen jarraitu da, bost aldaketan araua mantentzea ere erabaki dute, zer egiten zaitu? Zeran, parkatu? Zalerik gabe jokatuko dela, bai. bost aldaketak mantenduko dira, zer egiten zaitu? Ez dakit, gauzak aldatu egin die egun batetik bestera, ez? Lehenengo eta esauskuen 18 jokalari konbokatori izan, hiru aldaketa, gero oingo hastien esauskuen nipetzote gaztenien ero 18-tik 23 pasau dala, 5 aldaketa bebai,
ez daki, guretzat, entrenatzailtzat, esatozu, danat, ixe danat doiz konbokaute, ixe danat doiz konbokaute, ixe danat deko sus prest, hor aldaketak egiteko, eta, bueno, ixe ez duzu ez konbokatu ixeik ez ezebez, ez dakit, da, responsabilidad die berandu hau hartzie da, ez da, ez geixa. Aurrenekoa, zentaren aurka, nengo partidua. Nolako partida, espero? A ber, ikusi hotzau ez, baina gauza berdin guri pasabakune ez. Gauza honak, beste batzuk ez hain honak, bebai nipentzatu dauzela itxaroten jendie fitxetako ondino bebai, nipentzatu bebai jokatuko da biena isedanak igeskuek, baten bat zatuko da, baina isedanak igeskuek, aurrien jente oso ona, eure bakarrik aldabe irabazi partidue, eta normalien, azkenengo bi hiru urtetan, ia goazpaz eta 10 gixau izen die, eta, bueno, aber zelan konpontzen dien, baina garrantzitsu izango da gure konportamentuen ipentzetot ez. Guk, gure futbola itzen badugu, eurek ez da beukiko erreza euren futbola itie ez. Eta, aber, guk asmatzen dugu. Ya en castellano, ¿qué balance haces de la temporada? Pues más rara que otras. Siempre que terminamos la temporada, aunque esta haya sido más rara, por más corta, menos partidos, pero siempre que llega a estas fechas de primer partido de Liga, yo creo que siempre he dicho lo mismo. Pensamos que estamos bien, pero hasta no competir no sabes bien, porque hoy en día las pretemporadas las hacemos, pues cambiamos mucho, damos muchos minutos a la mayoría de los jugadores. Hace tiempo, hace 20 o 25 años, quizás se hacía más equipos titulares y se le daba más importancia a los partidos amistosos, había más torneos que te daban prestigio ganarlos, ahora ya no es tanto eso. Entonces, bueno, no tenemos ninguna excusa, para nada, porque estamos todos en las mismas condiciones, y entonces es ver cómo estamos, que yo creo que estamos bien, yo creo que esta semana ha sido buena, pero vamos a ver. Estos primeros partidos van a tener que servir también para completar la pretemporada, de cierta manera. Completar la pretemporada para los que están no, pero sí para los que faltan o para los que han llegado más tarde. Hemos comentado, ¿no?, que las pretemporadas se acortan, pero el tiempo de fichaje se alarga. No termino de entender esas cosas, ¿no? Antes jugabas un par de jornadas normalmente y ya se cerraba el tiempo de poder firmar. Ahora no, ahora ya juegas 5 jornadas. Y normalmente siempre se espera a los últimos días. Que si hubiesen puesto el día 30 en vez del 5 de octubre, se haría todo el 28, el 29 y el 30. Ahora que es el 5, se hará el 3, el 4 y el 5. Pero bueno, están ahí las normas para todos igual también, pero eso quiere decir que puede haber jugadores que jueguen contigo 2, 3, 4, hasta 5 partidos y puedan jugar en otro equipo después, o al revés, que estés a medio hacer y que después de haber jugado 5 partidos te lleguen 4 jugadores, ¿no? Pues bueno, está cambiando mucho el fútbol, cada vez creo que pinta menos el entrenar, las pretemporadas, las planificaciones, creo que cada vez pintan menos, porque ya con las selecciones han jugado jugadores que vienen de descansar, de vacaciones, y habiendo hecho 3 sesiones de entrenamientos con sus selecciones, ¿no? Y han jugado partidos completos. Entonces, pues es el cambio del fútbol. ¿Cuánto se parece esta plantilla a la que espera tener el día del cierre del mercado? Hombre, pues a ver, han llegado 2 a esta última semana, tienen que llegar más gente, tienen que salir algunos. Lo que he dicho, los tiempos ¿no? Los tiempos de poder firmar o no firmar. Siempre eso es lo que te da el tener el poder traer más gente más tarde, y entonces es eso.
El fútbol cada vez es más, va a eso, ¿no? Y en ese sentido, poco podemos hacer los que tratamos de planificar, los que tratamos de entrenar el día a día. Yo creo que va a haber cambios, pero bueno, ley de vida y nos pasa a todos. Sobre las dos nuevas incorporaciones, Carcio y Recio, como buenas sensaciones, no han jugado partido ninguno de los dos, no han estado para jugar ninguno de los partidos de pretemporada. En los entrenamientos buenas sensaciones, creemos que son buenos futbolistas para nosotros. Vamos a ver compitiendo, pero en un principio las sensaciones están bien. ¿Qué es lo que más le anima y lo que más le preocupa de cara a la nueva temporada? No, te anima que somos un equipo que nos creemos de primera división, que eso es bueno y es malo. Es bueno porque al final hay que salir al terreno de juego pensando que eres tan bueno como el rival. No sería tan bueno si pensamos que somos tan buenos sin correr y sin trabajar y sin hacer las cosas que tenemos que hacer, pero yo creo que sí, eso lo vamos a hacer. Eso puede ser un poco el bueno y malo, las dos cosas, ¿no? Y luego, pues, la incertidumbre, ¿no? De completar, ¿no? y de hacer las cosas, ¿no? Sabiendo que para todos es parecido, ¿no? Y todavía más este verano, que con lo del COVID, pues todo se ha retrasado mucho más, ¿no? Ya el final de la temporada pasada se retrasó mucho, el inicio de esta se ha retrasado también bastante. Pensamos que incluso se puede retrasar más, pero bueno, no ha sido tanto. Y en ese sentido, pues la incertidumbre que puede generar todo eso. En ese sentido, ¿qué importancia le das al primer partido? ¿Más o menos que en otras temporadas? A ver, los puntos son iguales. El primer partido y el último, los 5 primeros es cuando se cierra el mercado, y los 5 últimos. Parece que si empiezas perdiendo, parece que tienes tiempo para poder darle la vuelta a eso, ¿no? Pero claro, esos son puntos que no has terminado de sumar, ¿no? Entonces, para mí son importantes. Lo que tenemos que es mentalizarnos de que puede haber cualquier resultado, de que esto es muy largo, de que semana a semana nos tenemos que jugar el mantenernos, el que va a haber rachas buenas y no tan buenas, y en el que tenemos que tener los pies en el suelo, ¿no? Hasta ahora lo hemos tenido y nos ha pasado de todo. Hemos jugado bien, no hemos ganado, hemos jugado peor, hemos ganado, hemos jugado mal y hemos perdido. Nos va a pasar eso también, creo yo, y espero que el año pasado hubo bastante cambio de gente. Quizás el año pasado ha sido el peor en cuanto a juego desde que yo estoy aquí, ¿no? Espero que mejoremos en ese sentido, porque la gente del año pasado hayamos cogido lo que pedimos poco, y luego la gente que ha llegado y venga, pues lo coja también rápido, ¿no? Pero yo en ese sentido creo que tengo esperanzas de que el fútbol sea mejor, y si el fútbol es mejor, seguro que ganaremos partidos. ¿Cómo crees que llega el partido, el equipo, a ese primer partido? Pues incertidumbre, esperar a ver el inicio del partido. Mañana a las 4 de la tarde, no sé si a las 4 y 5 o a las 4 y 10 estaremos de mala leche porque no salen las cosas, o estaremos, porque muchas veces sensaciones buenas ya desde el primer minuto, ¿no? O malas, ¿no? Luego el resultado es otra cosa, ¿no? Pero sí es verdad que yo, sobre todo, los resultados son los más importantes, eso está claro, ¿no? Porque puedes tener muy buenas sensaciones y no ganas un partido, ¿no? Y no sé si te estás engañando o no, pero sí que creo que el tener buenas sensaciones es bueno, ¿no? Para el grupo, para nosotros, cuerpo técnico, para el club y para los jugadores individualmente también, ¿no? Y al final yo creo que es un poco eso, que los jugadores tengan la idea de lo que queremos hacer y que lo plasmemos dentro del terreno de juego, ¿no? Y si hacemos eso, les sea muy difícil al Celta ganarnos. ¿Qué análisis haces del rival? Pues eso, que tampoco ha cambiado demasiado, ¿no? Todavía creo que está a la espera de que lleguen, de que les lleguen efectivos también, ¿no? En ese sentido, es un equipo que de mitad de campo para arriba tiene jugadores que ellos solos te pueden ganar el partido. Incluso yo creo que ha habido años en los que
pues Iago Aspas ha mantenido un poco al equipo en la categoría, sus goles, su juego. Cuando él no ha estado por lesión o lo que sea, el equipo lo notó mucho. Por supuesto que es un jugador en el que todos notaríamos la falta de él, ¿no? Porque es un grandísimo jugador. Creo que sabemos un poco cómo juega, qué juega. También pienso que el año pasado lo pasaron muy mal ellos. Si nosotros lo pasamos mal, ellos lo pasaron peor. Entonces, algo querrán mejorar o cambiar de la temporada pasada. En ese sentido, pues sí creo que va a ser un partido a cara a perro por esas circunstancias, ¿no? Dos equipos que la temporada pasada sufrimos para mantenernos. Y ya la última, ¿cuáles crees que pueden ser las claves para conseguir la victoria? No sé si el meter gol antes o después puede influir o no. Creo que va a ser un partido más abierto que quizás otros. Creo que ellos también, sobre todo en el campo, si tienen buenas sensaciones, si se encuentran bien, nos van a hacer sufrir, porque es un equipo que sabemos cómo va a jugar, a qué va a jugar, qué va a querer hacer. Si logra hacer eso que quiere hacer, sufriríamos nosotros también, ¿no? Al igual que si nosotros hacemos bien lo que queremos hacer, van a sufrir ellos. Entonces, en ese sentido, a ver quién está más acertado. No creo que somos bastante diferentes, uno y el otro, y yo creo que sí que va a depender mucho del acierto que tengas en tu forma de jugar.